¿Reconoces a quién pertenece estas voces? El sujeto más cómico que conozco. Hacerlo reír a él es asombroso. Es como sacar una A más en comicidad. Quiero ser el primero en su lista. A finales de los 70, Ibanez cambió de rumbo por completo con el diseño de sus guitarras. El veneno cobra no es nada mejor que el viejo veneno guasón. Hay como 6 puntos en esta historia donde pudiste haber muerto. Cierto. ¡Dámelos! Dos. ¡Pero son míos! ¡Gracias, Maya! ¡Debes comerte toda completa, maldita! ¡Idiota! ¡Imbécil! Ideas frescas. Doblaje de voces. La voz frente a la pandemia. Con Sergio Pinto, Verónica Perilla y Rodolfo Larrota. Conéctate por nuestro canal de YouTube como La Productora Estudio Creativo. Suscríbete y activa la campanita La Productora Estudio Creativo. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a otro encuentro de ideas frescas. Quien les habla, Alexander Rivera. Bueno, en esta oportunidad voy a conducir esta entrevista que está organizada por La Productora Estudio Creativo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos @laproductora.es y en Facebook y en YouTube La Productora Estudio Creativo. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el fascinante mundo del doblaje de voces. La voz frente a la pandemia. Bueno, pero antes de entrar en materia y presentarles a estos invitados de lujo, vamos a poner en contexto a nuestros seguidores. Como ya es una costumbre acá en Ideas Frescas, nos gusta hacer una breve reseña sobre los temas que vamos a tratar, porque, bueno, no necesariamente todas las personas que nos están viendo tienen que saber qué es el doblaje de voces. Bueno, según el diccionario de la voz, el doblaje de voces no es más que sustituir la banda sonora de una producción audiovisual, regrabar las voces de los intérpretes originales de un idioma a otro, en sincronía con los movimientos vocales. El doblaje se inicia en el instante en que el cine mudo empieza a desaparecer. Es así cuando estas grandes figuras del cine mudo empiezan a hablar. En la mayoría de los casos sus voces no eran muy agradables. Entonces los productores deciden buscar actores que tengan unas voces más agraciadas y se crea así la sustitución de estas voces originales. Nace entonces el doblaje. En Europa, en gran parte de Europa, España, Alemania, Italia, empiezan a practicar esta técnica en los años 30, pero no lo practican por unos fines artísticos precisamente. Era la época de Franco, de Mussolini, entonces eran más por fines políticos. Con esta cosa de la nacionalización, empiezan a formular leyes para la defensa del idioma. Entonces se crea así el doblaje de producciones extranjeras al idioma original de cada país, pero muy en el fondo también se buscaba censurar cualquier ideología política que se pudiera colar en alguna de estas producciones. El visionario Walt Disney, como siempre, estaba a la vanguardia. Hollywood también sabía que el mercado hispanoparlante estaba creciendo, era un buen consumidor, y Walt Disney decide doblar íntegramente su primera película animada, que es Blancanieves y los 7 enanitos. Esta película se dobla, aunque no lo crean, en Nueva York, ¿sí? En Estados Unidos, obviamente, con actores latinos. Pero bueno, la diferencia de los acentos de todos estos actores era como muy engorroso el proceso y deciden trasladar toda la producción de estas películas a Latinoamérica. Pero como muchos creen, no fue México el primer país en hacer doblaje latinoamericano. Créanlo o no, fue Argentina. La primera película de Disney que se dobló en Latinoamérica se hizo en Argentina y fue Dumbo. Posteriormente, bueno, vieron que era muy costoso grabar en Argentina por las distancias geográficas y empiezan a buscar el país más cercano y deciden arriesgarse y hacerlo en México. Esto lo hace la Metro Golden Mayer y empieza así en los años 40
la producción de películas dobladas al español en México, dando un resultado maravilloso que, bueno, ya sabemos el resto de la historia. México se convierte en el país líder del doblaje latinoamericano, se convierte en el ejemplo a seguir, pero bueno, empieza a crecer la industria audiovisual, ahora con todo este tema de los streaming, y el campo se expande. Es por ello que otros países de Latinoamérica incursionan en este fascinante mundo: Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina, Perú, ahora El Salvador. Pero fue en 1979, hace 40 añitos, cuando Gustavo Nieto Roa, director de cine colombiano, decide arriesgarse y fundar Centauro Comunicaciones. Y es así que doblan la primera película en Colombia, una película rumana. Y bueno, Centauro empieza a ser la líder de la casa de doblajes en Venezuela, acá en Colombia, perdón. Iba a decir Venezuela porque también nace otra casa en Colombia, como es BC Medios, que tiene sede en Caracas, Venezuela, en Miami y acá en Bogotá, y también en Brasil. Brasil también se une al doblaje de voces, obviamente, para el portugués brasileño. También en Colombia está Provideo, NK Producciones, AT Medios, en fin, diferentes casas de estudios, pues el mercado cada vez es más amplio. Es así como en Latinoamérica surge el doblaje latinoamericano. También en Miami se hacen muchas producciones. Colombia se convierte en uno de los países principales del doblaje para la industria audiovisual. Se integran nuevas producciones como son los videojuegos. Antes los videojuegos solo se doblaban en España, pero debido al creciente consumo en Latinoamérica, entonces los dueños de estas grandes empresas deciden que el español latino tiene que ser parte de todas estas producciones. Pero bueno, ya los puse en contexto, estamos hablando mucho para el poco tiempo que nos conocemos, y voy a darle la bienvenida a estos invitados, como ya dije antes, de lujo. Vamos a empezar por las damas. Reciban, señores, a Verónica Knopf, actriz, cantante, maestra de las Bellas Artes. Verónica, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Alex, hola a todos, es un placer de verdad estar aquí compartiendo este tiempo y hablando de lo que más nos apasiona en la vida, que es el doblaje y la actuación. Así es. Bueno, ahora es el turno del señor Sergio Pinto, actor de doblaje venezolano, radicado actualmente acá en Colombia, técnico medio en medios audiovisuales y también tiene un diplomado en dirección cinematográfica. Amigo mío, bienvenido. Gracias, Alexander. Gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, un placer aquí compartir este espacio contigo y con esta gran Verónica Knopf que he conocido aquí en Bogotá. Linda voz, por cierto. Y bueno, y con el Tan amigo bello, Rodolfo que ya nos Sergio. presentaron. Bueno, y por último, pero no menos importante. Exactamente, pero no menos importante, de Medellín para el mundo, el máster, el señor Rodolfo Larrota. Este señor es ingeniero electrónico y tiene más de 3 décadas, ¿sí? Escucharon bien, más de 30 años dedicados al mundo del doblaje, entre ellos los últimos 25 años también como director e ingeniero de mezclas. Maestro, bienvenido. Maestro, suena una palabra muy grande. Muchas gracias, saludos a todos. Qué chévere compartir este momento. Bueno, al César lo que es del César, indiscutiblemente. Bueno, voy a hacerles una pregunta que quizás nunca se la han hecho en ninguna convención, en ninguna entrevista. Yo soy muy original, soy único. ¿Por qué el doblaje? ¿Por qué decidieron dedicarse a hacer doblaje? Las damas, no sé. Okay. Bueno, yo estudié Bellas Artes Sí. y me dediqué a la docencia durante mucho tiempo, todavía soy docente.
En esa época daba clases a niños de etapa escolar, desde transición hasta 11, y fue una etapa de mucho aprendizaje para mí, pero me di cuenta que no era pues el camino que quería seguir. Empecé a estudiar actuación, me di cuenta que tenía habilidades y canto desde pequeña, y entonces digamos que en esto de la actuación no logré como encontrar la forma de trabajar de lleno y vivir de esto, y pues tenía un trabajo estable y empecé a buscar como qué alternativas eran viables para trabajar en algo que me apasionara, que realmente me gustara y me generara ingresos. Y, y pues con mi pasión por la voz y la actuación dije, bueno, voz, actuación, tiene que ser algo dedicado a la voz, y dije doblaje. Entonces me preparé, estudié en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, estudié locución y luego hice un taller de doblaje y aquí estoy. ¿Hace cuánto fue eso, Vero? ¿Cuánto tiempo tienes ya en el medio? Eh, Empecé en el 2015, llevo 5 años, 5 años ya larguito. Listo. No, soy un poco, todavía no soy de las veteranas, de las que tienen la la super trayectoria aquí, que son muchas y muy buenas. Sí, pero bueno, es importante ver cómo en ese lapso de tiempo has logrado posicionarte en el medio increíblemente, has podido captar y adueñarte de personajes protagónicos de series súper importantes, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Ok. Rodolfo, cuéntanos. Yo terminé electrónica y luego entré a estudiar producción de radio y televisión. Y estando allá una vacante para Centauro, precisamente, me presenté y hasta el sol de hoy, y sumando más días y más conocimiento. Estuve en el año 90. ¿Qué tal? Ayer no más. ¿Cuánto tiempo, sí? ¿Cuánto tiempo duraste en Centauro para luego probar en otros estudios? Yo la verdad no sé, Centauro es donde más tiempo he permanecido, pero yo he trabajado para muchas empresas, básicamente todos los que manejan doblaje aquí en Colombia he estado, hasta los que hacen doblajes esporádicos, he estado en publicidad. En Centauro estuve, creo que 15 años tal vez, 15 años. Trabajé para la Deutsche Welle, para TV5 de Francia, publicidad un tiempo, infomerciales, y pues en el doblaje ya saben, todo tipo de género. Por algún lado les he tocado tanto parte técnica como dirección, con decirle que hasta porno, he sido director de porno, entonces también ha sido chévere. Ese gemido no, está muy sobreactuado. Le falta interpretación. Métele, Créame que métele. Métanse en situación. Métate en la película. Necesitan Mira, bastante y Rodo, sobre todo técnica. eso te iba a decir. En Centauro, allí mismo te prepararon para la dirección de doblaje. El doblaje, como todos sabemos, ha sido empírico en casi todas partes, Sí, tanto en la parte actoral como en la parte de dirección, sobre todo en los inicios. Hasta los talleres, yo pienso que contaría talleres como desde el año 2000 tal vez, que se empezaron a hacer ciertos talleres para preparación de actores. En la parte de dirección o sea, primero el gusto, uno tiene que tener el gusto, una paciencia enorme, porque el director que no tenga paciencia no dura mucho, pues estresa demasiado, ¿sí? Y uno aprende tanto de los contenidos de las películas como de los actores dobladores, porque todos tienen algo que aportar. claro, claro. Yo creo que Rodolfo es uno de los directores con más paciencia que he conocido, Es indiscutiblemente. necesaria. Mira, Sergio, cuéntanos. Bueno, ¿qué les cuento? A ver, yo estudié informática y por ahí por el 92 me estaba graduando, pero al mismo tiempo estaba estudiando teatro también.
Y bueno, yo encontré en el doblaje como un escenario más, ¿no? Dentro de la actuación. Para mí el doblaje es actuar detrás del micrófono, ¿no? Y bueno, ya vengo haciendo eso hace rato. Eh, y acá en Colombia, pues llegué también haciendo doblaje. Y bueno, agradecido con los estudios de medio y Centauro que me han recibido. Y bueno, he conocido también gente chévere, como Rodolfo. Está Sí, bien, tremendo. Uno listo. de los directores ágiles que he conocido, porque hay unos, bueno, no voy a hablar de los directores ahorita, pero se nota Pensándolo cuando, bien, cuando no, un no voy a hablar de director, director. se nota cuando no, se nota cuando los directores tienen ya pues cancha, ¿no? O sea, porque te cuidan el trabajo y sale bien y rápido. Sí, una de las maravillas del doblaje es precisamente como el teatro, ¿no? Que aprendes haciendo. Y creo que la mejor escuela es estar en una cabina y tener a un director paciente y dedicado y sobre todo eso, que cuide al talento. Mira, yo quería preguntarles, porque, ¿cuántos años tiene ya en el doblaje, Sergio? Lo he cortado, Alexander. No sé si soy yo. ¿Me copias? Te preguntaba cuánto tiempo tienes ya en el doblaje. Ahora sí, a ver. Mira, yo tengo más de 20 años ya haciendo doblaje. Ok. Yo perdí la cuenta un poquito. Pero siempre digo más de 20 para no decir qué 21 con tanto, 3 ¿no? meses. Pero sí, más de 20 años haciendo doblaje, Bueno, yo creo que esta más o menos. pregunta, eh, Sí, fue por ahí como en el 95, por ahí, creería yo, por el 95 empecé yo más o menos a hacer doblaje. Y fue muy curioso porque en Venezuela en ese tiempo, pues no habían academias de doblaje, ni nadie que te enseñara a hacer doblaje. Entonces, mi aprendizaje fue totalmente didáctico, ¿no? Fue simplemente con escuchar y repetir el doblaje de las series de MacGyver, específicamente MacGyver, eh, el quien lo hace, maestro Mario Castañeda, ¿no? quien lo hacía, exacto, quien lo hacía Mario Castañeda, eh, y yo simplemente escuchaba y repetía, ¿no? Escuchaba y repetía, escuchaba y repetía, y por ahí fui agarrando el oído como para agarrar el acento neutro. Sí. Ya la parte actoral, pues la manejaba porque estaba estudiando teatro y bueno, no se me dificultaba tanto. Y cuando yo sentí que dominaba esos tips, pues fui a un estudio de doblaje allá en Venezuela a pedir una prueba. Y me dijeron, oye, tienes agarrado el acento, lo que te falta es un poquito de entrenamiento en el sincro, pero eso es rápido. Me dieron unas horas de entrenamiento en sincro y pues ahí empezó mi carrera de doblaje. Empecé Eso fue, haciendo lo que llaman aquí grucios, ¿no? Trabajo en grupo y por ahí fui empezando, fueron dando personajes pequeños y así hasta ahora. eso fue un etcétera, ¿no? Eso fue en Libsyn, audio video en aquel Listo. momento. Sí, Ok. Mira, ahorita que estás hablando de eso, que escuchabas a Mario Castañeda buscando ese famoso y polémico acento neutro, ¿qué opinión les merece a ustedes estos diferentes trabajos que se vienen realizando en Latinoamérica? ¿Logran ustedes detectar de qué país es? Esto lo doblaron en tal sitio. ¿Cuál es la diferencia de ese doblaje al que se hace acá en Colombia? El maestro Rodolfo, que es el que tiene ese oído ahí súper entrenado. Eh, o sea, cuando se respetan los niveles de doblaje, básicamente el nivel de doblaje es que sea neutro.
lo manejan indistintamente los otros países. Eh, por esa razón no estoy muy de acuerdo con ciertos doblajes donde se comienzan a involucrar con modismos y lo hacen muy propio para un país y ya no se vuelve internacional, ya no se vuelve Sí. internacional. Aún así, hay ciertos finales, cositas que se sienten cuando es de Argentina, de Chile, se le siente. El de México es un nivel ya más superior, o sea, en cuanto al manejo de tener la tonalidad neutra. En los otros se le siente, se le alcanza a sentir en las S, en la Y, y uno detecta ahí eso, pero yo creo que a nivel de televidente nunca lo notan, porque Sí. nosotros vivimos del doblaje y ya no podemos ver televisión tranquilos, eso nos pasa a todos. ¿Sí? Las personas normales jamás lo van a detectar, ni van a decir de qué país es. Igual, es muy difícil decir, uno, ese es de tal país. Es muy difícil. Uno lo sabe a veces porque sabe que esa productora trabaja con tal país. De Claro. resto es muy difícil decirlo. Pero ya yo pienso que se ha manejado bastante neutralidad en ese aspecto y sí me gusta que se respete por lo que se ideó el doblaje, para que llegara a los distintos países independientemente, o sea, de sus modismos, de sus vainas, y se entendiera perfectamente, que esa es una de las, como de las cláusulas que tiene el doblaje para el nivel de español internacional y se entiende en todo lado. Sí, de hecho, muchos países han empezado a utilizar estos modismos, como dices, para que el público reconozca, ah, esto se dobló en tal país, Sí, y darle como o de pronto un reconocimiento innecesario, ¿no? o un requerimiento de la casa contratista, del que le contrató, decir, no, yo quiero que lo trabajen así, como lo empezó a hacer con los Simpson, en Ok. Deadpool, se nota bastante, Shrek. correcto. Sí, de hecho a veces hacen el doble trabajo, ¿no? A veces lo doblan como para el país y otro doblaje para afuera. Es muy loco, ¿no? Pero sí, 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 eso ha venido pasando desde hace unos añitos por acá. Al igual que Pero sí, el utilizar el OK ahora, ¿no? Ahora tú ves producciones en donde dicen OK, cuando antes nunca se decía OK. Bueno, de hecho yo no lo uso, no uso el OK. Yo todavía soy como muy conservacionista en eso y digo, nada, de acuerdo, bien, otra cosa, pero que no sea OK. Claro, el OK es universal, ¿cierto? Pero en el doblaje nunca se ha usado. Ahora Sí. sí. pero no sé si es impresión mía, pero como que cada vez están utilizando más esos términos que son más coloquiales y que son universales, como ok, por ejemplo. Sí. No sé, Eso viene con la cuestión del español, donde las ciertas palabras por su uso cotidiano son aceptadas ya. El OK pues es supremamente internacional, el chao italiano, ¿sí? El aló Mm. que se usa en Francia. Entonces, ya se vuelve decir, no, hay un diccionario, pues si no lo sabían, de palabras que no se deben decir en el doblaje o que no se utilizan para no caer en modismos y créanme que es demasiado, demasiado extenso que casi que yo diría que se cohíbe ya la parte del doblaje. Mm. pues Sí, no, yo no sabía que había un diccionario. sí, lo que Cierto. pasa es que, claro, hay que buscar una manera, como dice Rodolfo, de que el producto se entienda en toda Latinoamérica por igual, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela las llantas les dicen cauchos. Correcto. Entonces aquí un caucho es otra cosa. Mm. Por ejemplo, chaqueta en México, chamarra. Como buscar siempre una palabra que unifique todo esto, ¿no? Neumático, en este caso, que es como lo más técnico, ¿no? Pero yo siento también que muchas de esas palabras que se utilizan y que hemos adoptado en toda Latinoamérica es porque las escuchamos desde hace 30 años en el doblaje mexicano. O sea, muchas de las palabras que ahora utilizamos nosotros también es porque las hemos escuchado en el doblaje mexicano desde que éramos niños, pues los jovencitos de nuestra edad.
También hay una restricción por leyes de cada país. La ley de televisión de cada país nos prohíbe, por ejemplo, decir las groserías. Así se pase un horario de 1 a 2 de la mañana por ley. Entonces es muy difícil, tú ves, estás haciendo un doblaje en una prisión, te está matando, entonces decir, oh, cáspita, te voy a lastimar, ¿no? Cuando le está diciendo todo con, o sea, con la vaina visceral, pero no se puede por leyes, o sea, ya leyes de cada país donde prohíben y multan, donde eso se pase, multan a la productora. Ostras, Repámpanos. uno empieza a utilizar los demonios Sí. para decir Oh, otra ya. cosa que no es. Se blanquea el doblaje y esa es una de las razones por las que muchas personas dicen que no les gusta el doblaje, pues porque dicen, no, yo prefiero el idioma original, pues porque en el idioma original se mantienen las groserías, pero no, es una ley donde no podemos, o sea, no, no se puede, está, y hay palabras como negro, por ejemplo, no, ya no, ahorita con los problemas raciales que hay, entonces toca tener cuidado con el uso de ciertas palabras, y eso es complicado para que una producción de doblaje, o sea, sea totalmente fiel a un original. Pero eso Rol, está cambiando ahorita, Rodo, con todo este tema del streaming, ¿no? De todas estas producciones que se ven a través del Internet, donde, por ejemplo, hay Porque producciones no están como... reguladas, porque no están Exacto. reguladas por la ley. Pero en televisión Exacto. de cable, las leyes de cada país pues, tienen muchas restricciones. Sí, a veces a mí me tocaba hacer dos versiones, ¿no? Por ejemplo, en una decíamos, oh, rayos, o maldición, y en la otra era la grosería, ¿no? Mm, Entonces hacíamos como dos tomas, y me imagino que era por eso, ¿no? ok, ok. me hiciste acordar, Rodolfo, con esto del blanqueo del doblaje. con- me hiciste acordar, Rodolfo, con esto del blanqueo del doblaje, que a veces también hay estudios, bueno, yo me consigo un estudio en Venezuela, en Etcétera, uno de los más viejos también, en donde allí hacían su propio blanqueo porque a la que mezclaba no le gustaba la palabra Dios. Entonces, cada vez que había en el texto un Dios o Dios mío, o oh Dios, había que cambiarlo porque ella lo mandaba siempre a rehacer. Una cosa ya loca, ¿no? Pero muy curioso, me hiciste acordar de eso. ¿Será que era TEA? ¿Quién sabe? Mira, Sí. ahorita tocando el tema de esta entrevista, que es la pandemia, el confinamiento, el aislamiento, contamos con los dos puntos de vista, ¿no? El talento actoral y la parte técnica de dirección. Cuéntenos qué ha sido lo más difícil o cómo ha sido la experiencia de grabar desde casa. Por ejemplo, para Vero, no contar con alguien que te dirija, que te diga, hey, esa entonación no es la correcta o métele más. ¿Cómo ha sido ese proceso de autodirigirse? Bueno, primero ha sido un aprendizaje tremendo, porque pues no es solamente la parte actoral y pues estar muy atento a la parte de dirección, sino también al hecho de manejar la parte técnica, que pues digamos que yo ya tenía como conocimiento del programa y todo, pero de todas maneras hacerlo todo simultáneamente pues te implica un montón de retos, digamos, de aprendizaje. Pero pues me pasó sobre todo en los primeros, aunque yo creo que soy muy exigente conmigo misma y repito demasiado porque siento que quedó largo, que quedó corto, o veo la intención y no me gustó y digo, no, esa no es, eh, o, o, trato de ser muy cuidadosa con los ruiditos, entonces sí siento que salió mucha saliva y yo quiero mandar como el audio lo mejor posible en cuanto al aspecto técnico, pero también pues que en la actuación y la interpretación de los personajes sea bien. Entonces,
me exijo mucho y repito, y a veces es muy loco porque si se necesita alguien que te diga, no, ya, párale, ya lo hiciste bien. O sea, sí hace muchísima falta el director, el ojo del director, o sea, tener otra mirada. Además que el director está pendiente de si está esa esencia del personaje y además está bien el lip sync. Entonces, es detenerse y volver a mirar. Entonces, en una producción donde uno se puede demorar 2 horas con un director y un técnico en el estudio, en casa yo me demoraba 9 horas, Wow. pasaba derecho hasta el otro día. O sea, ha sido bastante. Ahora no tanto, ya después de 4 meses haciéndolo sola en casa no me demoro tanto, pero aún es que lo veo y digo, no, no me gustó la voz así, está corto, está largo, otra vez, otra vez. Lo hago muchas veces. Súper Entonces, complicado, ¿no? sí, hace mucha falta el director, realmente. Además, también porque tienes a veces que tomar decisiones de cambiar algunos textos porque por envergadura no te casa el español con el movimiento de los labios. Y es como, me toca tomar la decisión a mí y espero que esté bien y no dañar el concepto y pues Sí, esa que te decisión, devuelvan. Sí. sí, claro, y esa decisión pues la tomaba el director, y yo no la tenía que tomar y ahora me toca a mí. Mira, Sergio, tú ya venías con cierta experiencia en este campo, porque, bueno, para la gente que nos está viendo, Sergio tiene la bendición, la posibilidad de también mandar su trabajo a Venezuela remotamente. Entonces, para ti creo que no fue tan complicada la cosa, ¿o me equivoco? Sí, no, en realidad no, en la parte técnica no se me hizo tan complicado porque también estando en Venezuela estuve también como en ese rol, ¿no? También, en un tiempo. Tuve como 2 años, 3 años como director y operando también. Entonces, por allí no se me hizo tan complicada la parte técnica. Ahora, el grabarme yo mismo, como, igual que Verónica, uno como que se pone más exigente. Entonces grabo la línea, la veo, entonces si no me gusta la intención, la vuelvo a cambiar y así, ¿no? Entonces ahí se pasa el tiempo. Este, mientras que cuando estoy con Rodolfo, por ejemplo, uno da toda la confianza al director y son 4 ojos, pero yo también estoy pendiente mucho de mi trabajo, ¿no? Pero cuando estoy con un director, pues cedo mucho más confianza al director y yo me suelto un poquito más. Entonces me pasó ahorita, cuando empezó esto de la pandemia, con doblar American Pickers acá, eh, son como un aproximado de 250 líneas más o menos cada programa. Y yo eso con Rodolfo lo hago en 1 hora y cuarto, más o menos. ¿Cierto, Rodolfo? Más o menos lo hacíamos así, ¿no? 1 hora, rapidito. Y yo aquí me demoraba como 3 o 4 horas haciendo American Pickers y yo, ay, coño, extraño a Rodolfo. ¿No? Entonces, pero Y, bueno, estos fueron los primeros meses así y bueno, he ido como que confiando un poquito más y no repitiendo tanto, ¿no? Y, a en mí la, me y bueno, pasó, a dime, mí me Verónica. pasó con Hollywood Reporter, que me pasó con Hollywood Reporter lo mismo, que en estudio, igual es un programa difícil de doblar porque Sí, es muy tienen muchos difícil. gestos y cortan mucho la fluidez del texto, pero Y sí era hablan todos difícil al tiempo, ¿no? doblarlo y hablan al tiempo, y sí era difícil doblarlo en estudio con el director ahí haciéndolo como de a pedacitos, hacerlo en casa. Entonces, en estudio me había demorado tal vez en un programa más largo, tal vez unas 2 horas, y en mi casa me demoré en el primero que hice como 9 horas. Fue una cosa muy loca, muy loca, Sí, Mira, ese programa en particular, Hollywood Report, es muy, muy complicado. es, muy es re complicado. complicado, porque son como 10 personas todos hablando al mismo tiempo. Sí. Mira, Y Rodolfo, cuando nos volvimos a ver después de meses de aislamiento,
Me comentabas que el trabajo ha sido tenaz porque ya no es un solo director, sino si la producción tiene 30 actores, son 30 directores, son 30 audios diferentes. Eh, Cuéntanos ese proceso de unificar todo eso. Sí, o sea, definitivamente ahí se resume que el doblaje es trabajo en equipo para todo. Si el actor se dedica a lo suyo, el director a lo suyo, el ingeniero a lo suyo, se conjuga y todo fluye muy rápido. Cuando a alguien le toca solo, yo sé lo que están haciendo, es bastante complicado y en la parte de postproducción ha sido un complique mayor porque todos graban con micrófonos diferentes, hay unos que graban sin la referencia de video, o sea, miran, graban, van, hacen, pegan, después miran, súper complicado. Entonces, todo ese tipo de cosas en postproducción, unificarlo es muy, muy difícil. La cuestión, o sea, cuando el español se ajusta para el lip sync, eh, cambia la respuesta de la otra persona, entonces nos toca hacer ajustes, mandar a hacer repeticiones por cambios, si se justifican o no se justifican esos cambios. Pero hay algo curioso en cuanto, en cuanto a eso, es que debido a la pandemia, que es que estamos en esto, se ha vuelto también una especie de taller de práctica para muchos actores. Sabemos que pues unos tienen poca experiencia, todos los niveles, digamos 1, 2, 5 años, 8 años, se ha ido, digamos, en esos escalafones. Entonces, ha sido, mucha gente, el doblaje es de continuidad, de tener continuidad para poder coger práctica. Y esto les ha ayudado a muchos. Y lo curioso que veo es que hay actores, tampoco voy a decir nombres, eh, que estando en estudio son demasiado rígidos y yo los veo ahorita y yo digo, ¿por qué lo hacen así y por qué cuando vienen no lo hacen así? ¿Sí? Yo sé que el micrófono asusta, el micrófono come gente, o no sé si mi cara o la cara del director que les toque de turno los cohíbe, ¿sí? Pero me parece curioso, digo, ¿por qué si lo está haciendo así? Y dices, ok, está bien, pero van al estudio y digo, tan raro, o sea, se les da como la Se tensa. chiripiolca, la garrotera, ¿sí? Entonces, ha sido también yo pienso que un nivel de práctica para muchos y ir mejorando su nivel. Rodo, eh, ¿tienen proyectado hasta cuándo más o menos va a seguir este proceso de grabar en casa? O todo eso está dependiendo de cómo se comporte obviamente el virus, ¿no? Sí, yo creo que este año se termina así. Igual se está grabando en el estudio. Ya se está grabando todos los días, pero un solo estudio. Los otros se envían desde casa. Yo pienso que según la evolución de esto, pero definitivamente y por salud mental, es necesario ir a los estudios. Mira, Sí, ahora que nos hace falta. Nos fíjate, hace falta ir fíjate, a los estudios. fíjate los puntos de vista, ¿no? Vero dice hace falta, Rodolfo dice por salud mental, pero he escuchado a varios actores eh, que ya no quieren volver a los estudios, que ya dicen, si es por mí, sigo trabajando desde casa. ¿Será bueno esto? O Pues yo creo que tiene sus, yo creo que, yo creo que para los actores tienen sus ventajas y desventajas. Una ventaja es que eh, te exiges más, empiezas a ser más pulido con tu trabajo, quieres hacer lo mejor posible. Y lo que dice Rodo, que vas adquiriendo muchísimas más herramientas porque la práctica es ser maestro y en el doblaje sí que la práctica te hace mejor cada día. Pero por otro lado se te triplica el trabajo en casa, es muchísimo más lo que tienes que hacer. Entonces también no estás optimizando el tiempo, a mí me pasa eso. Yo no sé si soy yo que me doy garra y repito demasiadas veces, pero a mí una producción que en estudio se hace, lo que yo decía, en 2 horas, yo me demoro un montón en casa. O sea, como que, la otra cosa,
y sé que le pasa a muchos de mis compañeros, es que no todos tenemos espacios insonorizados. Entonces, el tiempo también se triplica porque tienes que parar muy seguido cuando pasa algunos que le pasa el carro del aguacate, el señor del celular. Yo, por ejemplo, vivo en un primer piso y la bomba de agua que surte el edificio está en el sótano y se activa regularmente, y cada que se activa me toca parar. Entonces, ahí y me pasa, por ejemplo, que estoy haciendo una frase, voy así, eh, súper inspirada, me está quedando re bonita la frase y estoy acabando y pum, se activa la bomba y repetir. Es horrible. Y eso en estudio, en estudio no tienes que preocuparte de nada más que interpretar el personaje y hacer el lip sync. Entonces, de verdad, a mí sí me hace mucha falta ir al estudio. Pues me ha gustado Sí, la experiencia, es muy bonito y siento que he aprendido un montón, pero sí falta, sí hace falta. Y uno sí, ya extraña a los compañeros de trabajo con el alma. Te extraño, Rodo. comentábamos que En ese aspecto social, pues sí, hace falta un poco salir a los estudios y relacionarse, ¿no? Sin embargo, yo no me he sentido tan mal grabando en casa. Sí demoro un poco más, obvio, pero como dice Verónica, también ha sido como el pulir un poco más el trabajo, ¿no? Porque de repente, por lo menos haciendo una película que es donde es lo más divertido, o sea, o lo más, donde se muestra más el arte de la actuación, este, muchas veces uno graba en un estudio y dependiendo del director, eh, uno siente que puede hacerlo mejor, pero entonces el director dice, no, no, sí está bien, está bien. Entonces uno se queda con esa cosa, ¿no? Pero claro, grabando en casa uno tiene pues la cancha de decir no. Sí, es cierto. O sea, yo lo veo y hago como que el observador está fuera de mí. No estoy viendo a Sergio haciendo el doblaje, sino ni escuchando la voz de Sergio, sino estoy viendo a decir que se escuche bien, 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 ¿no? Y la como actuación esté siempre, bien y la intención esté bien, ¿no? Entonces, como por ese siempre sentido, uno decimos tiene como más espacio en casa. sí, como siempre decimos en el teatro, ¿no? Puede quedar mejor. Sí, exacto. A veces en el estudio por los tiempos, como todo el mundo está programado a cierta hora, pues te dicen, no, no, ya está bien, vamos a la otra. Sí, Mira, retomando lo que dice Vero, Sí, también me ha costado mucho trabajar desde casa porque yo vivo al lado de un estudio de tatuaje. Entonces todo el día, todo el día, hasta las 8 de la noche suena eso. Y Rodolfo, también te pregunto, ¿no? No importa si tienes los equipos más pro, si el espacio donde estás grabando no está bien acondicionado, no importa si tienes los mejores equipos, ¿cierto? Tienes que tener una acústica mínima para hacer una buena entrega de audio, ¿cierto? Es correcto, sobre todo si, pues, si prenden la bomba de gas, el tatuaje. Yo pienso que, por ejemplo, Andrés Ocampo, el compañero de mezcla, y yo nos vamos, hemos grabado en eliminar ruidos, eliminar a Paola Jara de fondo, a quitar el gato, la mamá diciendo almuerzo, uno dice, ¡ay, Dios mío! Se oye la puerta cuando la abren, el chirrido de la puerta, o sea, pues nosotros pues tenemos los equipos, porque como no escuchamos los tiempos, sino tenemos los equipos profesionales, pues detectamos muchas cosas. Sí es complicado, o sea, el tener el espacio, un espacio mínimo, aunque sea acondicionado como sea. Me han contado compañeros que les ha tocado poner colchones, que ponen cambuches ahí todos extraños. Yo, o sea, son sus recursos, sí, hay otros que tienen la posibilidad de comprar cabinas, los Whisper, eh, pero sí, sí es necesario tener algo implementado de acústica para, sobre todo, evitar esos tipos de ruidos externos. Claro. Mira, voy a hacerles una pregunta que para mí la respuesta es obvia, pero bueno, siempre la gente quiere escuchar a los talentos, ¿no? Más ahora que gracias a las redes sociales, eh, el doblaje dejó de ser una profesión anónima. Mucha gente ahora
hay club de fans, se hacen convenciones, la gente sigue a los actores, los investiga, a los directores. Entonces, siempre me preguntan, ¿no? A veces por mensajes internos. Mira, pero para hacer doblaje hay que ser actor. Es la pregunta polémica. ¿Qué creen ustedes? Yo creo Bueno, que sí. Pues yo creo que ese, que hay algunos actores de doblaje que son muy buenos y nunca han hecho un taller de actuación y nunca han actuado fuera del doblaje, pero tienen ese talento. Pero siento que hay personas que sí les cuesta mucho la interpretación y sí pienso que siendo actor eh, tienes un espacio ganado ya, sobre todo para esto de la interpretación. Sí, eso es bastante complicado. O sea, se dice que todos podemos hacer de todo, ok, pero hay que prepararnos. Y en el doblaje se necesita una base actoral. Entonces, se necesita fundamentalmente una base actoral. Por ejemplo, cada, cada medio maneja su idioma. El teatro, el cine, la televisión, el doblaje, la radio. Cada uno tiene su idioma. El doblaje tiene una cuestión también muy de sí, que trabajando con actores, que para mí lo más complicado en el doblaje ha sido los ADRs, que es cuando el mismo actor que protagonizó o estuvo en la película se dobla a sí mismo. Normalmente se hace porque hay fallas de sonido. En Estados Unidos ya es casi una costumbre, el 70% se hace ADR para mejorar calidad de sonido. Y yo digo, es un actor reconocido, he trabajado con Carlos Muñoz, con Alejandra Borrero, o sea, con cantidad de actores que tocó hacer esas ADRs, y ellos, me acuerdo mucho de Carlos Muñoz, ya en el cielo, que decía, 10 minutos eran, una ADR de 10 minutos, gastamos 8 horas, y él salió y dijo, mi señor, me quito el sombrero ante mis compañeros de doblaje, esto es muy berraco, esto es muy difícil. Y con una carrera actoral que uno dice, wow, porque en el idioma del doblaje ellos no entienden que es con tu voz que me tienes que transmitir la misma escena que hiciste allá. Yo les hago como una analogía, le digo, no, es que esta película la va a ver un ciego. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿cómo así? Digo, sí, es que cuando el ciego te escucha, él sabe si estás triste, si estás alegre, si estás llorando, si volteaste la cara. Ellos tienen su sentido se exacerba y ellos detectan todo eso. Y eso es audio, y eso es el audio. Desde ahí parte de esa interpretación. Sí, ellos son con carreras actorales larguísimas, pero infortunadamente en Colombia y en muchos países no se prepara el actor de cine, de televisión para hacer ADRs. En Estados Unidos es casi que una obligación porque muchas producciones involucran ADR para mejorar la calidad del sonido. Entonces, sí, la base actoral, lógico, o sea, uno la necesita porque yo le puedo ayudar a cuadrar un lip sync, ciertas cosas, pero yo no le puedo sacarle La interpretación cuando no emoción, la sí. hay. Sí. sí, yo pienso también que eso es importante, lo que dice la base actoral es importante. Sin embargo, muchos compañeros que he conocido dentro del doblaje, al igual que decía Verónica, nunca han pisado tablas, por ejemplo, en teatro, o han hecho algo, o han experimentado, o tenido alguna experiencia en actuación. Sin embargo, tienen como esa venita dramática que los hace actuar detrás del micrófono, ¿no? De repente, si Porque tú es lo también lo sacas que de se ahí y le llama, enseñas actuación en unas tablas, pues resulta bien. es también lo que se llama los actores naturales. Sí, Personas, he trabajado, por ejemplo, con niños y yo quedo asombrado a veces la calidad es, yo digo, madre, pero si yo no he hecho, o sea, tiene 7, 8 añitos y no ha hecho carrera electoral, pero tiene una naturalidad, una expresión, y uno dice, no queda asombrado con ellos. Total. gente que Mira, son expresivas sí, sí, gente y que es que muy saben extrovertida. y que saben también de repente dejar y estar conscientes de sus propias emociones, ¿no? Y al estar conscientes de sus propias emociones, pues se les facilita también un poco interpretar un personaje. Eh, eh,
Sí, ahorita hablando de eso que tocó el tema, Rodolfo, de los actores naturales, a veces yo veo con preocupación muchas producciones que son dobladas, sus protagonistas por gente que no es del doblaje, influencer, youtuber, lo que llaman Star Talent. ¿Qué, qué pasa con eso? No, eso se nota, Alexander, de una, el nivel lo notas ahí a leguas. O sea, nunca han hecho doblaje, ni mucho menos actuación, ni tienen la mínima delicadeza que puede tener otro actor de doblaje que nunca haya hecho actuación, pero tiene esa Sensibilidad, chispita de ¿no? hacer un buen doblaje. Sí, es que, por Pero se ejemplo, nota. ciertos canales, cuando hicieron las producciones, por ejemplo, de Juanes narrando en Discovery, en otros países que hicieron, entonces se maneja también por la cuestión de las redes sociales que estamos hablando. Entonces, dicen, no, este man tiene 10 millones de seguidores, alguien lo va a ver. Y realmente no les importa la calidad con que quede, sino porque es Juanes, porque lo están nombrando y porque esto le va a quedar como sea, pero con 10 millones de seguidores, seguro mucha gente lo va a ver. Es una simple y vulgar estrategia de mercadeo. Correcto. Sí, pero lo que dice Sergio es totalmente cierto, se nota a leguas, se nota mucho y si hay uno de estos Star Talent al lado de un actor de doblaje, la voz, eh, o sea, choca mucho, muchísimo. Ese fue Sí, uno de los uno- problemas que tuve con los ADRs, porque no se hizo el ADR de todos los, o sea, de todos los protagonistas, El elenco. sino solo tres, digamos tres, y el resto se hacía en doblaje. Claro, entraban los actores de doblaje, que me demoraba, digamos, 1 hora, 2 horas, con los otros, que normalmente me demoraba eso con un actor de doblaje, 10, 12 horas, 2, 3 jornadas, y tú miras el producto final y uno dice, pues ya, se hizo lo que se pudo porque ya no puedo hacer nada más. Yo no puedo preparar un actor de doblaje en 2 días, en 3 días. Una preparación Claro. de actor de No. doblaje es bastante complicada. Sí, bueno, un Sí. ejemplo de lo que decía Sergio, que se nota y que a veces la estrategia de mercadeo no funciona, fue en la reciente serie, quisieron hacer como un homenaje a los Caballeros del Zodiaco y lo hicieron con esta nueva tendencia de CGI y toda la animación en computación. Y los principales eran Star Talent, eran youtuber, influencer, y fue un fracaso. Fue un fracaso para toda esa banda, toda esa raza que lo estaba esperando, ¿no? Gente que anhelaba ver una nueva versión de esta serie, de este anime, y el doblaje en español fue terrible, fue muy malo. ¿Qué le recomendarían ustedes a la persona que nos está viendo y dice, yo quisiera estar ahí, yo también imito y escucho una serie y trato de hacer las voces? ¿Qué le recomiendan a alguien que quiera adentrarse a este mundo? Oye, diría que prepararse. La imitación es buena hasta cierto punto, ¿no? Es un recurso para aprender. Sin embargo, tiene que buscar su propia, digamos, su propia marca de voz, ¿no? Y prepararse. Hoy día, pues, hay academias, hay gente que, que se dedica un poco a la docencia. Igual, bueno, yo vengo dando clases desde Venezuela también, en doblaje, actuación, enfocado al doblaje. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que se preparen, o sea, que se preparen, y que esto es también de perseverar. Y los que han estado ya grabando, los que están grabando es porque han perseverado, porque se han preparado, porque han estudiado, incluso han llegado a tomar talleres de actuación. O sea, no se han quedado nada más con el taller de doblaje, sino que han tomado talleres de actuación. Y ha sido todo un proceso para ellos de descubrirse, de explorar y encontrar lo que quieren, que es hacer doblaje. Nos Mira, quedamos callados. No, yo creo que están reflexionando tanto, esas no, palabras sabias del Sergio. no, pues estoy de acuerdo con Sergio. Prepararse, estudiar. Yo
yo invito a la gente a estudiar actuación y a prepararse en la técnica específica, ¿no? Porque también es ahí donde es una técnica muy diferente a cualquier otra técnica actoral, la técnica del Exacto. doblaje. Y en el doblaje, al igual que la actuación, tiene sus géneros. Entonces, el doblaje, igual que la actuación en el teatro, en el cine, en la televisión, en el doblaje para mí tiene también sus géneros. Y eso también hay que saberlo detectar. Porque no vas a doblar una película igual como doblas un reality, o como doblas una serie cómica, o como doblas un anime. O sea, todos esos géneros tienen su particularidad Sí, de abordarlo. Entonces hay que saber escuchar y diferenciar cada género. Entonces no es una preparación nada más de ponerle la voz al muñequito, ¿no? Porque muchos de los que entran a hacer doblaje estudian doblaje porque quieren hacer voces de muñequito, ¿no? Y lo hacen, se divierten, pero cuando llegan a trabajar con su propia voz es donde dicen, wow, esto no es, no era como yo lo pensaba, es difícil, ¿no? Porque no conocen su propia voz natural y por ahí es donde tienen que empezar. sí, sí. Sí, Me la pasaba que preparación es mucha básica. gente que, La preparación es señor, básica. Yo digo que la preparación es básica. Hay que estudiar para lo que uno quiera, hay que prepararse. Igual bueno, los que llevan poco tiempo en el doblaje, sí uno puede recurrir a, no sé, a recursos actorales, al método, a Stanislavski, a Meisner, pero para mí hay uno base y es que es la importancia de equivocarse. Cuando tú te equivocas, te retroalimentas y el retroalimentarse, siendo consciente de ese error, te ayuda a mejorar y eso se aplica para cualquier, yo diría que para cualquier profesión. Entonces, en el doblaje, uno los ve en cabina y entonces se equivocan y echan el madrazo y eso, y digo, no, o sea, esto se equivocan, ustedes lo saben, las retomas son la cantidad de retomas y lo que tienen que hacer es aprender de esa equivocación, ¿sí? De eso, y eso, para mí la importancia de equivocarse es una buena formación para los que ya están, o sea, los que ya empezaron y ya llevan un recorrido corto. y después quieren que no lo llamen maestro. Mire, y Sergio, hablaste de que estabas dando o diste algunos talleres. ¿Tienes algo por ahí ahora de eso o no? Sergio. No, ahorita no, lo que he sido a veces he dado asesorías así privadas, ¿no? De estudiantes que han pasado por algunos talleres y ya les doy algo más personalizado. Pero no, yo realmente no me dedico a tener un taller en especial mío, ¿no? Que yo he trabajado, por lo menos en Venezuela, he trabajado con voces de marca, acá pues con Talento Colombia, pero mira, no sé si se puede inventar algo, ¿no? Sí, te hago esa pregunta porque mucha gente me ha Tenemos al escrito. director, tenemos a Verónica que da canto. Aquí tenemos a Pues yo Cris. también doy clases, yo también Sí, doy por eso. clases. Y, Y y pues le también da doy clase de clases canto. Y el de canto para voz el en la doblaje también universidad. es... También doy clases de voz en la universidad. Perfecto. Bueno, la gente que nos está viendo, para las personas que nos están viendo, bueno, ya saben, nos escriben, nos mandan un DM y los ponemos en contacto con estos maravillosos profesionales. Nada mejor que aprender de los mejores. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo estoy feliz, agradecido de que hayan aceptado la invitación. Les voy a pedir algo que nunca le han pedido tampoco en ninguna convención ni nada, que se despida con una voz, con un personaje. Bueno, Verónica que la partió con Santa Clarita Diet, que es uno de los últimos trabajos con mayor proyección, ¿no? Sí, pues sobre todo por interpretar a una actriz como Drew Barrymore, ¿no? Pues que Exacto. sí, creo que pues con los compañeros que he hablado siempre es como un reto interpretar actores de una trayectoria como Drew Barrymore o pues cualquiera de estos que generalmente se hacen en México, ¿no?
cuando se hacen las Sí, sí. películas, generalmente esos actores se hacen en México, entonces como que te llegue un personaje de esos, es como, sí, es muy chévere. Además, Genial. Bueno, porque la serie fue un reto y porque Drew Barrymore realmente es una actriz impresionante. no, la serie es una Pero no locura. sé, no me No, acuerdo. no entendí por qué la cortaron, porque le estaba yendo Sí, muy bien. la cortaron. Bueno, No sé, creo que fue por costos, como que Sergio, era muy bueno, costosa. tiene su voz, ha prestado su voz para infinidades de programas que tienen ya tienen como más de 10 años, ¿no? La hablábamos la otra vez, Sergio, por ejemplo, Cazadores de Tesoros, El Precio de la Historia. El precio de la historia. Y son programas que tienen toda la vida con History. Creo que se inició, ¿no? Más o menos. Claro, yo empecé a hablar a Corey Harrison del Precio de Historia hace ya como unos 10 años, más o menos. Antes lo ¿Cuánto? hacía otro compañero de doblaje. Más o menos, hace como 6 años vengo doblándolo yo. Y Ayer antes nomás. lo hacía otro compañero de doblaje. Bueno, Entonces, chicos, bueno, les dejo el espacio para que se despidan de las personas que nos están viendo con uno de sus personajes, si quieren. Rodolfo, agradecidísimo siempre. Sabes que hemos aprendido a apreciarte demasiado por tu bondad de persona. Lo hago aquí públicamente porque has sido una de esas personas que cuando llegamos no tuviste reparo en darnos consejos, en corregirnos y siempre de la mejor manera. Y eso solo lo hace un profesional 100%. Y yo agradecido siempre de que hayas sido o que te hayas colocado en mi camino, que seas parte de mi historia y de mi formación como profesional. Recuerdo ese primer reto fuerte en BC Medios que fue Batalla Todoterreno, de donde viene Rodolfo siempre que gritón, porque este personaje todo el tiempo estaba gritando, todo el tiempo. Salíamos remamados de grabar Batallas Todoterreno, un programa de History, y siempre con la mejor actitud, así fueran los días más difíciles, Rodolfo estaba ahí para echarnos una mano. No, muchas Es gracias, mi chévere primer, compartir ese momento. Y mi primer pues llamado ojalá se repita. fue con Rodolfo. Sí, que se repita. Mi primer Muchas llamado gracias, y por eso digo que mi hay que primer volver al llamado estudio por salud para, mental. mi primer llamado para hacer doblaje profesional fue con Rodolfo. Mi primera ¿me grabación congelaron o soy yo profesional solo? fue con Rodolfo. Todos nos Te quedaste congelamos. congelado, Sergio. Ahora sí. Se congeló Alexander. No sé. Ya. Bueno, Rodo, despídase para cerrar ya este encuentro de ideas frescas. Muchas gracias, ha sido un momento de verdad muy agradable compartir con todos. Sergio, un abrazo, un beso, mi Vero. Alex, un abrazo. Por eso insisto en que hay que ir a los estudios porque hay que compartir y charlar, hablar mierda, como digo yo. Muchas gracias. Vetado, vetado. Vero, Un despídete de tu gente abrazo, que te está escuchando. un abrazo muy, muy grande y como diría ¿Qué pasó? ¿Se Sheila cayó? Hammond, como diría Sheila Hammond, me encanta comer gente. Soy una persona complicada, me gusta hacer otras cosas, pero me encanta comer gente. Buenísimo, gracias, Vero. Sergio, vamos, nos despedimos contigo. Muy buena, muy buena. ¿Estás ahí, Sergio? Bueno, gracias. Se le Gracias está por haber cayendo. venido a la tienda. Espero verlos pronto. Así que si necesitan, llamen a un experto. Es lo mejor que pueden hacer. Adiós. Vale, bueno, señores, gracias.
por acompañarnos en este ratico de Ideas Gracias. Frescas, hoy hablando del doblaje de voces, la voz frente a la pandemia. Y bueno, si quieres hacer doblaje o si tienes algún sueño, como diría Walt Disney, ¿no? Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Así que el límite es el cielo. Este fue otro encuentro de Ideas Frescas llevado a ustedes gracias a la productora Estudio Creativo. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram somos @laproductora.es y en YouTube y Facebook la productora Estudio Creativo. Gracias, habló por ustedes Alexander Rivera. Gracias, chicos.